Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes del segundo semestre? Nuevamente el doctor Armando Miranda Sea los saluda. Les voy a dar clase de Historia de la Filosofía 1. En esta materia nosotros vamos a analizar la historia de la filosofía como tal, cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo, cómo inició en el lejano oriente, en Egipto, en Babilonia, en China, en la India, y cómo poco a poco pasamos de una filosofía idealista a una filosofía materialista. También vamos a ver cómo se dio la filosofía materialista en Grecia, en la antigua Grecia y también en la antigua Roma. Y posteriormente vamos a ver cuál fue el conflicto entre la filosofía materialista y la filosofía idealista en lo que fue la Edad Media. Por lo pronto, pues los invito a que si tienen dudas me las hagan saber en la plataforma. En la plataforma les voy a dar a conocer las formas de evaluación. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos a empezar con nuestra primera clase, que es acerca de la filosofía, del significado de la filosofía. Esa sería nuestra primera clase. ¿Qué es la filosofía? Esa sería la primera pregunta que ustedes deben contestar, que ustedes deben de tener claridad meridiana sobre lo que significa. La filosofía para nosotros, los materialistas, pues es una forma de comprender la totalidad. Es el estudio de todo lo que es, de todo lo que hay, del ser, es el estudio del ser. De una manera general, obviamente, de una manera, digámoslo así, amplia, no solamente reducirlo a fenómenos concretos y aislados, sino que la filosofía lo que hace es una reflexión general de todo lo que hay, de todo lo que existe, de todo lo que es. Y obviamente a lo largo de la historia, la filosofía ha transcurrido o ha tenido conflictos con diversas corrientes que se han dado a lo largo de la historia y que tienen que ver principalmente. ¿Cuáles son estos conflictos? Bueno, ustedes saben muy bien, ya lo han visto en semestres anteriores, que el idealismo es una filosofía que nos dice que para empezar, el universo fue creado por una divinidad, ¿no? Ese es el postulado del idealismo, y pues esta filosofía entra en conflicto con la filosofía materialista que nos dice que en realidad el universo no tiene y podríamos decirlo, un origen divino, sino más bien tiene un origen material. Sería el conflicto que existe entre la filosofía idealista y materialista, y pues ha habido diversos filósofos a lo largo de la historia que han tratado de resolver este conflicto, ¿no? Obviamente de este conflicto, la filosofía que ha triunfado, aún así, a pesar de que el materialismo ha tenido sus éxitos, pues todavía el idealismo ha tratado de sobrevivir, ¿no? Incluso en nuestros días, ¿no? En esta época posmoderna. Bueno, la filosofía, ¿qué es lo que trata de estudiar? Pues todos los fenómenos materiales, los fenómenos espirituales o ideales. ¿Cuáles son los fenómenos materiales? Pues el mundo, las cosas que existen y que se pueden tocar, que se pueden observar. Son las cosas objetivas, aquellas que están fuera de nuestra conciencia, como pueden ser ustedes mismos. Ustedes son un fenómeno material, como puede ser una computadora, como puede ser un lápiz. Pero también estudia los fenómenos ideales, como son las creencias, las ideas, los valores, ¿no? Los pensamientos, etc. También eso es lo que estudia la filosofía, cuestiones más abstractas que no necesariamente se pueden tocar, pero que provienen de nuestra conciencia. Sin embargo, la filosofía nos dice que la conciencia está determinada en primer lugar por la materia, por nuestro cerebro. Claro, hubo filósofos como Platón
y de algún modo también René Descartes, entre otros, que decían que hay ideas perfectas, ¿no? Ideas eternas que provienen de un ser supremo, en este caso Dios. Bueno, pues es esta lucha precisamente entre aquellos que piensan que existe un ser divino y otros que dicen que no, que es la naturaleza, la materia, la que nos da conciencia y la que nos da la capacidad de tener las ideas que poseemos o generar las ideas que poseemos en nuestra mente. Bueno, también es importante destacar que la filosofía como tal, pues no es una ciencia. La filosofía es más bien una disciplina que carece de un objeto de estudio determinado. Prácticamente la filosofía lo estudia todo de manera muy general. Tampoco tiene una metodología concreta, digamos, tiene formas de llegar al conocimiento a través de la dialéctica, a través de la lógica, a través de la metafísica, a través de muchas formas se puede llegar a este conocimiento del universal, pero en sí no tiene una metodología concreta, como lo puede tener la biología, la sociología, la antropología, la medicina, etc. Y también la filosofía como tal no tiene el compromiso o el deber de comprobar todos sus dichos, ya que no necesariamente lo tiene que hacer. Eso ya vendría a ser tarea, pues precisamente de cada disciplina científica, el determinar que sus dichos, ¿no? Sus afirmaciones tienen una validez, tienen una, digamos, se pueden verificar a través de la experimentación, de la observación, entre otros métodos que se encuadran dentro de lo que se le llama el método científico. Entonces, si se dan cuenta, pues de eso se trata la filosofía, tratar de entender lo más posible la realidad en toda su totalidad, los universales, como le llaman algunos filósofos, pero si nos vamos a una perspectiva, por ejemplo, la de Carlos Marx, pues él diría la filosofía no solamente nos tiene que servir para entender lo que es la totalidad de lo real, ¿no? Como diría Feynman en su programa Filosofía Aquí y Ahora, programa que les recomiendo por cierto, es entender la totalidad de lo real, sí, pero no solamente eso. Para Marx ahora es necesario transformar esa totalidad de lo real, ir a la raíz de los problemas para transformar la realidad en beneficio obviamente de los oprimidos, que obviamente a Marx le interesan los oprimidos, no precisamente las clases acomodadas. Pero bueno, el caso es que la filosofía para Marx no solamente es el estudio de las cosas, el estudio del ser, sino también su transformación para el beneficio de una clase oprimida, que en este caso pues es la clase trabajadora, ¿no? La clase proletaria. Ese sería el propósito de la filosofía para Carlos Marx. Vamos a ver, por ejemplo, a lo largo del curso, esto nada más es una forma introductoria, porque el concepto de filosofía lo deben de tener muy claro, pues vamos a ver la historia de la filosofía precisamente desde la antigüedad. Muchos creen que la filosofía comenzó en Grecia y no es cierto. Eso es un error que nos han enseñado desde primaria. La filosofía empezó en Grecia, no es cierto. La filosofía empezó desde muy atrás. Me temo que incluso la filosofía existe, pero obviamente ya como un sistema complejo de ideas, corrientes filosóficas, escuelas filosóficas, pues empiezan a surgir con las primeras civilizaciones. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? Pues Babilonia, Mesopotamia, Egipto, China, India. Vamos a ver cómo estas civilizaciones cada una va teniendo su propia interpretación de la realidad a partir de la filosofía. Unas interpretaciones son más idealistas, otras son más materialistas. Digamos que el punto positivo de las filosofías de tendencia materialista no es tanto que crean o no crean en un ser divino. Su gran acierto, o uno de sus grandes aciertos, es denunciar la opresión. Muchos materialistas han denunciado esa opresión de los idealistas porque desgraciadamente han utilizado lo que es divino, ¿no? Los cultos, las religiones, para justificar su poder. Es que Dios así lo quiere, ¿no? Entonces, Dios no tiene ni vela en el entierro y ya andan diciendo que es porque así los dioses o Dios lo quiere, ¿no?
Y los materialistas denuncian eso. Dice, el idealismo desgraciadamente ha servido más para justificar al poderoso y no tanto para explicar la realidad o enseñarle al oprimido cómo liberarse de la opresión. Entonces, eso es lo que prácticamente es la filosofía. La filosofía es una actividad humana, es una actividad de los seres racionales que somos nosotros, que estudia la totalidad de lo real, que estudia todo lo que existe, todo lo que es, de manera general, de manera muy general, todos los fenómenos, por eso no tiene un objeto. Entonces, como les iba diciendo, medicina sin epistemología, sin axiología, sin ética, pues simple y sencillamente no podría ser, ¿no? Y así todas las demás ciencias. Por lo tanto, bueno, ya teniendo claro qué es la filosofía, ya podemos empezar como tal, posteriormente, a ver lo que es la historia de la filosofía en sí, de qué se trata, cuál es su objeto, cuál es su propósito y hacia dónde nos lleva la historia de la filosofía. ¿Ok? Bueno, pues por el momento sería todo. Si tienen dudas, pues ya saben, me lo pueden preguntar en la plataforma y bienvenidos a la materia.